es algo demasiado importante entender qué es el Evangelio. El Evangelio es algo, personalmente, algo muy importante para mí, porque la razón de por este mensaje es que yo estoy acá hoy compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Por esa razón es que ustedes me ven, verá, hablando del Señor Jesucristo, por eso ustedes me ven a veces conmovido por esto. Es porque, aunque no lo he entendido bien, aunque no me falta mucho por aprender, este mensaje para mí personalmente es lo más importante que hay en mi vida. Si no fuera por el Evangelio no tendría razón por estar aquí. Si no fuera el Evangelio del Señor Jesucristo no había razón por estar compartiendo con usted aquí la palabra de Dios. No había razón para ir para la iglesia, no había razón para orar, no había razón para nada. No había razón. Pero este mensaje es lo más importante, y si vamos a ser bíblicos, es lo más importante en el universo. Dios coloca el Evangelio no de una forma pequeña, no de una forma cualquiera, sino de una forma demasiado importante, muy, muy importante. Así que, hermanos, quisiera que, por favor, vamos a prestar atención a lo que vamos a ver acá en el Evangelio, porque es fundamental, muy importante entender lo que es verdaderamente el Evangelio. Así que comencemos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, el mensaje del Evangelio, definiendo el Evangelio. Por ejemplo, acá vamos a ver algo que dijo el apóstol Pablo, Romanos 1:16, algo que nosotros ya hemos visto en el capítulo 1, ¿verdad? Cuando estuvimos en el estudio vimos que dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Que yo quisiera preguntarles, hermanos, que ustedes personalmente se respondieran a esta pregunta: ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio para ustedes? Ok, así que respóndanse ustedes mismos esa pregunta a ustedes en sus mentes. Y vamos a ver qué es el Evangelio. La palabra Evangelio, que viene de una palabra viene de una palabra griega que se pronuncia así, Evangelion, que significa buenas noticias. ¿Ya? Significa buenas noticias. Cuando vemos en las escrituras, Evangelio es buenas noticias. Pero, ¿a qué se refiere esta buenas noticias? ¿Qué tiene que ver esta buena noticia? ¿Y por qué hay buenas noticias? ¿Por qué hay buenas noticias, verdad? Si, siempre cuando hay una buena noticia es porque anteriormente hubo unas malas noticias. Es algo que debemos si el Evangelio es buena noticia, porque son buenas noticias. Bueno, eso lo entendemos cuando entendemos quién es Dios y quién somos nosotros. Primeramente, Dios es un Dios justo, un Dios santo, un Dios limpio, puro. Dice en Habacuc capítulo 1 que limpio eres de ojos para ver el agravio. Es decir, Dios es tan limpio, tan puro que no puede ver el mal. Luego dice en el Salmo 5:5, los malos no aborreces a todos los que hacen iniquidad. En el Salmo 5:4 dice, el malo no habitará junto a ti. Dios es tan santo, Dios es tan limpio, tan puro, que el malvado no puede estar en su presencia. No puede simplemente. Ponen un ejemplo. Imagínense que ustedes tienen una ropa muy limpia, muy elegante, muy bonita, la mejor ropa de ustedes. ¿Ustedes echarían esa ropa a la basura? Ciertamente no. No echarían esa ropa a la basura. O colocarían un perro muerto en el castillo de un rey, o colocarían un perro muerto en la casa de un presidente. No lo harían porque no es aceptable, es repugnante. Y de la misma manera, Dios en su presencia no puede estar un pecador y el pecado, porque Él es un Dios santo. Y simplemente no es aceptable delante de Él estar un pecador.
porque Él es santo. Ahora, la pregunta es, entonces, si Dios es santo, y la Biblia dice que todos hemos pecado en Romanos capítulo 3, versículo 23, entonces la pregunta es, entonces, ¿dónde está ¿cómo hace entonces para estar bien con Dios? ¿Cómo hacemos para ser aceptable ante los ojos de Dios? Somos pecadores. ¿Dónde está y entonces, lo que le acabo de dar acá son malas noticias, ¿cierto? Son malas noticias para una persona pecadora, para una persona que ha pecado contra Dios. Ahora, para entender estas buenas noticias, ya entendimos ya que son las malas noticias, que Dios es un Dios santo. Nosotros somos pecadores y merecemos la ira de Dios, merecemos el castigo de Dios. Pero sabemos qué es lo que el Señor Jesucristo ya ha hecho. Así que estas buenas noticias se tratan de entonces como lo que Dios hizo por medio de su Hijo, la salvación que Dios efectuó en su Hijo Jesucristo por nosotros. Ahora hay que definir bien qué es el Evangelio, porque incluso cuando comienza la historia de la iglesia se estaba poniendo mal el Evangelio, se estaba distorsionando. Así que es algo muy importante, por eso insisto tanto que es muy, muy importante entender el Evangelio. El Evangelio es algo sencillo que Dios nos coloca en las Escrituras, pero simplemente cuando llega Satanás, cuando llegan los hombres, cuando llegan personas que con malas intenciones o que simplemente no entienden la gracia, no entienden lo que Cristo ha hecho, siempre van a buscar torcer el Evangelio, buscar manipular y colocar de la forma en que Dios nos la colocó. Vamos a leer Gálatas 1, 6, 9 para que veamos esto. Por ejemplo, Pablo le dice a los Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto te hayáis alejado del que te llamó por la gracia de Dios, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que te perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, pues colocan a todos nosotros, es decir, los apóstoles, si se incluye Pablo allí, o un ángel del cielo, te anunciaré otro evangelio diferente del que te hemos anunciado, sea anatema. Y esto es algo serio. Sea anatema significa maldito, sea maldito. Como hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno, Pablo repite de nuevo, si alguno te predica diferente evangelio, diferente buena noticia del que te habéis recibido, sea anatema. Entonces es algo muy serio. Tener que agarrar el evangelio de Cristo, el evangelio precioso de Dios, del Dios bendito, y distorsionarlo, torcerlo, es algo demasiado grave y que Dios lo toma muy en serio. Así que por esa razón debemos temer, debemos hacer las cosas con reverencia cuando se trata del evangelio de Jesucristo. Tenemos que ser prudentes y hacer las cosas con concordancia, de acuerdo a lo que Dios ha puesto en su palabra. Así que vamos a seguir, hermanos, con esto. El Evangelio es la buena noticia sobre la obra que Dios hizo para nuestra salvación a través de Jesucristo en un fin de semana en la historia hace casi 2000 años. Es la obra de Jesucristo, es quien es. Sabemos, verá, que vimos en el estudio anterior, cuando estábamos empezando el capítulo 1, por ejemplo, el capítulo 1, versículo 3, por ejemplo, cuando dice acá, lo voy a leer acá rápidamente, Romanos capítulo 3, acerca de su Hijo. Es decir, el Evangelio se centra en una persona, en la persona de Jesucristo. ¿Quién es Él y qué es su obra? ¿Qué es lo que Él ha hecho? Ese es el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Dios. No hay otro Evangelio de Dios diferente. No es como a veces, por tener una mala comprensión del Evangelio, puede añadirse otras cosas, colocar obras, colocar cosas, y que claramente vamos a
a estar viendo en esto lo que estamos viendo acá. Vamos a estar viendo qué verdaderamente es el Evangelio según las Escrituras. Es un mensaje que debe ser creído. Es algo que debe ser creído. No es que es una... Dios cuando presenta el Evangelio, el mismo Señor Jesucristo presenta el Evangelio, no presenta algo como si quieres, no, si quieres o si no quieres, no importa, está bien. No, debe ser creído. Y los que no creen el Evangelio, claramente dice en la Escritura que serán condenados. ¿Por qué? Porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, Dios Señor Jesucristo, en Juan capítulo 3, versículo 18. Las personas que deciden voluntariamente rechazar este mensaje, no creerlo, serán condenados, pero maravillosamente y por gracia, las personas que voluntariamente deciden creer el Evangelio, es decir, cuando Dios le presenta el Evangelio, por medio de las Escrituras, por medio de sus siervos, Dios le presenta el Evangelio a esas personas, y esas personas deciden creer en el Evangelio de Jesucristo, serán salvos, tendrán vida eterna, porque esa es la forma en que Dios lo ha colocado, la forma en que Dios lo ha determinado y lo hace. Los 4 evangelios dan una explicación extensa de aquel evento super transformador, pero en resumen, aquí hay algunos versos que lo pueden explicar. Vamos a ver unos versos, es decir, ¿cuál es este evento super transformador? La obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. ¿Saben lo importante que es esto? ¿Saben lo importante que es lo que el Señor Jesucristo hizo? Jesucristo, el Hijo de Dios, murió en una cruz. Y a veces muchas personas se vuelve un cliché, no, Cristo murió por mí. Cristo murió para salvarme de mis pecados. Se vuelve un cliché, ¿verdad? Las personas a veces y yo seguramente alguna vez lo dije, si no me equivoco, una vez dije, simplemente lo tomé como un cliché, Cristo murió por mí. Pero esto es lo más importante en el universo. No hay otra verdad más grande en la faz de la tierra. Jesucristo, Dios y hombre, se encarnó, se humanó y vino a la tierra y murió por perversos hombres en una cruz. Una cruz, y cargando sus pecados. Primera de Pedro 2:24. Cristo llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él llevó nuestros pecados. ¿Por qué? ¿Por qué lo llevó? ¿Verdad? Yo siempre a mí me gusta, me gusta a veces hacerme preguntas, pero ¿por qué lo hizo? ¿Tenía alguna obligación? ¿Vio algo bueno en nosotros? Siempre nosotros, verán, hacemos las cosas. Por ejemplo, nosotros hacemos las cosas porque queremos un beneficio o vemos algo bueno. Por ejemplo, me gustaría ir a la panadería porque quiero comprar pan, y me gustaría ir para el centro comercial porque quiero ver alguna cosa buena o quiero salir por allá porque quiero buscar trabajo, etc. Y siempre es cosas que benefician. Pero cuando Cristo muere en la cruz por pecadores, lo hace sin causa. No lo merecen condenación, pero Él muere para salvarlos. Entonces, para ver lo maravilloso. Disculpe, hermano, me están tocando la puerta acá, un momento. Disculpe, hermano, que sé que están tocando las puertas. Están haciendo una cosa aquí donde yo vivo. Entonces, Cristo murió por nuestros pecados. Hermanos, no nos volvamos indiferentes a esta verdad. Dios quiere que nosotros miremos a esto con seriedad y lo consideremos. Por eso Dios hizo esta obra, no es para que seamos indiferentes, sino para que miremos y comprendamos y entendamos qué es esto. Porque lamentablemente, y lo digo de esto con
porque veo la autoridad aquí en las Escrituras, que hay allá afuera personas, hay allá afuera aquel que domina este mundo, Satanás, y quiere pervertir este mensaje para que almas no vean, no conozcan este evangelio, este glorioso evangelio, para que personas no sean salvas, para que personas no se gocen, incluso privar a creyentes de vivir sus vidas como Dios quiere que vivan sus vidas. Así que cuidado, cuidado con lo que está aquí escrito acerca del evangelio. Es algo sencillo, pero que puede ser tomado y torcerlo por causa de tal vez de negligencia, tal vez de falta de conocimiento. Pero si Dios nos ha colocado acá su palabra completa, ¿por qué no considerarla? ¿Por qué no mirarla? ¿Por qué no abrir cada día una hora? Ay, decirle, Señor, enséñame. Sé que no tengo no tengo la sabiduría, no tengo la elocuencia para entenderlo, pero enséñame. Yo quiero entender qué es el Evangelio de Cristo. Yo quiero entender qué es lo que Él ha hecho por mí. Yo quiero entender qué es lo que ha hecho por este pobre pecador. ¿Por qué Él hizo esto? Yo quiero entenderlo. Enséñame, Señor. Así que solamente digo esto como consejo, hermanos, y sigamos. Hechos 5:30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo en un madero. Dios no solamente dejó a su Hijo en una cruz, Él lo levantó al tercer día de entre los muertos. Jesús resucitó. Sus discípulos vieron a Jesús resucitado. Vamos a leer Hechos 13, 28, 29. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas. ¿Por qué? Porque Dios había anticipado por medio de sus profetas. Y eso lo vemos en las Escrituras, hermanos. Isaías habló en el capítulo 53 de los padecimientos que tendría el Mesías. Hay bastantes profetas. Moisés dio testimonio de los en los Salmos, vemos eso en Jeremías, y en tantos profetas y tantas profecías que es digno de indagar, es digno de considerar y apreciar estas verdades. Quitándolo del madero lo pusieron en el sepulcro. Hechos 13:32. Mas Dios le levantó de los muertos. Dios levantó a su Hijo de los muertos, y Él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con Él a Galilea, Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Ellos son estas personas, los apóstoles, aquellos que tú tienes ahí en tu Biblia, ¿verdad? Aquellos que escribieron el Evangelio, Pedro, Pedro, Santiago, Pablo, esos apóstoles, ellos vieron al Cristo resucitado. Y no tan solo eso, ellos murieron por esa verdad. Ellos no negaron esa verdad. Y nosotros también te anunciamos el Evangelio, es decir, las buenas noticias de aquella promesa hecha a nuestros padres. Nuestros padres significa nuestros antepasados. Antepasados quiere decir aquellas personas en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Abraham, Dios le hizo una promesa que su descendencia vendría el Mesías, de que de su simiente vendría el Mesías, y entre otros. Entonces, esa es una promesa, y Dios siempre cumple su promesa, y Dios envió a su Hijo, nacido de una virgen, que vino a este mundo, anduvo entre los hombres,
creció, vivió una vida perfecta y fue a una cruz a morir en nuestro lugar, a morir en lugar de pecadores. Los resultados de creer en el Evangelio son encontrados en Hechos 13, 38, 39. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se te anuncia perdón de pecados, y que de todos aquellos, que de todo aquello de que la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Entonces, por medio de la ley de Moisés, ni siquiera las personas del Antiguo Testamento podían ser salvos. Pero por medio de lo que Cristo hizo en la cruz, todo aquel que cree es justificado, es salvo delante de los ojos de Dios, es declarado inocente por Dios por creer en su Hijo amado. Dios ha colocado a su Hijo, Dios ha levantado a su Hijo y le ha hecho Cristo y Señor. Él está sentado a la diestra de Dios. Y claramente todo aquel que cree en el Señor Jesucristo no quedará en vergüenza, sino que las promesas que Dios hizo para todos aquellos que creen en el amado Hijo de Dios, aquel que vive por los siglos de los siglos, va a tener vida eterna, va a ser justificado ante los ojos de Dios, va a tener una edad, va a ser hijo de Dios, va a ser hecho hijo de Dios. Dios le salva. Esa es como Dios presenta en las Escrituras a su Hijo. No de una forma indiferente, no de una forma poca, sino de una forma bastante digna de admiración, que Él es digno de toda gloria, digno de todo honor, digno de toda la adoración por toda la eternidad. Él es más importante que todo en esta vida, que Él es más importante que toda cosa en el universo, que Jesucristo, el Hijo de Dios, que todas las cosas subsisten por Él, todo fue hecho por medio de Él y para Él. Jesucristo no es un simple, a veces la concepción que algunos tenemos. Jesucristo no es un crucifijo. Jesucristo no está en una iglesia católica colgado. Jesucristo está sentado ahora en este momento a la diestra de Dios, intercediendo, y cuando se cumpla el momento dado, determinado por Dios Padre, Él vendrá a reinar, y todos sus enemigos quedarán bajo el estrado de sus pies, y todos sus amados, todos sus redimidos estarán delante de su presencia, alabándole eternamente, y gozosos, glorificados, como lo hemos visto. Pablo explicó el Evangelio en 1 Corintios 15, 3, 4. Porque primeramente te he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Hablando de manera concisa, el mensaje que debes creer para ser salvo tiene que ver con una persona particular. Ya habíamos hablado de eso. Cristo, una persona, el centro del mensaje del Evangelio es la persona de Jesucristo y su obra, y lo que Él hizo en tu nombre. Cristo murió por tus pecados y resucitó. Vamos a ver más de esto. Entonces, vamos a ver buenas nuevas, un mensaje objetivo, El Evangelio es un mensaje objetivo. El Evangelio es un mensaje objetivo acerca del evento histórico más importante que jamás haya tenido lugar. Primeramente, esto es algo histórico, hermanos. No es algo
no es un mito, no es una leyenda, sino que es históricamente comprobable. Si usted quiere probar con la ciencia de la probabilidad que toman los historiadores, usted va a encontrar que es un hecho histórico, no es algo que alguien se inventó en un lugar, sino que es completo lo que Dios hizo. Es Dios obrando la redención en la humanidad. Es Dios obrando la salvación en la humanidad. Dios reconciliando a los hombres consigo por medio de su Hijo. Es el informe de noticias con respecto a lo que Jesucristo hizo. Él murió en la cruz y resucitó 3 días después. Él hizo esto para perdonarnos nuestros pecados, todos aquellos pecados, mentira, adulterio, todas esas cosas que hemos hecho malas, todas esas cosas tan horribles que nos que simplemente por cometer uno de esos actos nos condenaría eternamente en el infierno. Cada una de esas cosas por medio de lo que Cristo hizo, es suficiente para salvar a un horrible pecador y para perdonarlo y colocarlo como inocente delante de la presencia de Dios. Salvarnos de la justa ira de Dios y proporcionarnos la vida eterna. Wow. En algo tan sencillo hay algo tan grande. El Evangelio es algo que cualquiera puede entender, pero me he dado cuenta que solamente lo entienden aquellos que han sido salvos, que aquellos que Dios ha salvado, aquellos que se dan de cuenta que Jesucristo es el Hijo de Dios, aquellos que creen en eso, ellos lo entienden. Yo no he visto hay muchas personas que dicen creo, y vamos a ver más adelante, creen intelectualmente, simplemente de una forma, pero no creen personalmente en Jesucristo. El Evangelio no es un mensaje subjetivo de procedimientos o métodos, es paso a paso, utilizando para llevar a personas a través de un proceso que conduce a la salvación. Eso es religión, hermanos. Eso es simplemente cosas que hombres inventan. Que mira, por ejemplo, cuando yo me convertí, ¿no? Cuando de verdad ya yo, antes de ir a una iglesia, ya yo le había dicho a mi mamá, me acuerdo yo, ya se me había predicado el Evangelio, ya, y simplemente sentí el llamado de Dios, simplemente, no sé, hubo algo en mí que pasó de repente de todo. Hubo algo en mí que pasó de repente de todo. ah, es algo que no puedo explicar. En mi vida estaba en una dirección, de repente era otra dirección. De repente no quería nada con Cristo, de repente estaba viendo que Jesucristo era el Hijo de Dios. De repente estaba viendo, wow, estaba fascinado. De repente era simplemente mis ojos comenzaron a ver y apreciar al Hijo de Dios de otra manera. A la palabra de Dios, a su iglesia lo comencé a ver de otra forma, pero fue por la obra de Dios. Y me acuerdo yo que fui a un lugar y en ese lugar dijeron de que quiera recibir a Cristo, como, si no me equivoco, como su Señor y Salvador, que pase al frente. Y yo fui uno de esos que pasó al frente, pero luego yo tal vez en ese momento pensé que por medio de ese método yo iba a ser salvo, pero no fue por eso que fui salvo. Eso no me hizo salvo delante de Dios. Si somos realmente bíblicos, yo fui salvo porque creí que Jesucristo era el Hijo de Dios, que yo cuando creí en Él, lo que dice la Escritura, que somos justificados por medio de la fe, no por horas, no por método, no por caminar en un pasillo,
no por creer en el Hijo de Dios. El Evangelio no cambia de persona a persona. El Evangelio no es que tú lo tomas y de repente, bueno, aquel fulano lo tiene, lo entiende el Evangelio de otra forma, tiene otro método, tiene otra forma de explicarlo. No, hay un solo Evangelio, hay una sola forma de explicarlo y eso está claramente registrado en las Escrituras. No hay excusa para decir que no hubo bastante información. Por ejemplo, aquí en Venezuela, ¿cuántas Biblias hay? ¡Wow! Muchas. Pero ¿cuántas la están leyendo? ¿Cuántas personas están leyendo la Biblia? ¿Cuántas personas están hambrientas de la palabra de Dios? ¿Cierto? Pues, podemos decir así en Bolivia. No, bueno, no conozco mucho en Bolivia, pero un ejemplo. ¿Cuántas personas están leyendo la Biblia? ¿Cuántas personas están verificando? ¿Cuántas personas están indagando las Escrituras? Es el relato históricamente verificable de cómo Dios trajo la salvación a la humanidad a través de la persona y obra de Jesucristo. Es algo verificable, hermanos. Hay personas que lo han hecho. Por ejemplo, tengo una persona aquí en mente, se llama Josh McDowell, si no me equivoco. Escribió un libro famoso llamado Más que un carpintero, ya lo leí. Él explica allí claramente, ¿verdad? Él era un escéptico, él no creía, él da en su testimonio que él simplemente no quería nada con religión, no quería nada con Dios, no quería nada con la Biblia, nada con nada. Y lo retaron un día a que comprobara que le diera a los cristianos que verdaderamente Jesucristo no resucitó y que Jesucristo no es el Señor, que Dios no existe, algo así lo retaron y él, él se metió en eso, pues decidió tomar el reto y comenzó a indagar, a estudiar y a verificar y lo que él dice en su testimonio que él no sabía, que habían pruebas, que habían evidencias de que Jesucristo resucitó, de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y luego de eso, luego de que él comprender eso, luego de él ver mismo, de él comprobar, de él ver los hechos verificables, él creyó, se convirtió a cristiano y dice en su escrito que él llevaba ya más de 13 años, ya 13 años siendo cristiano y argumentando acerca del Evangelio, acerca de lo que Cristo ha hecho. Yo les recomiendo que lean ese libro, es un libro muy bueno, pero es simplemente para darles acá la enseñanza, pues lo que está diciendo acá es cierto, es el relato históricamente verificable, es lo que Dios dice es algo verificable, no es algo que está oculto, no es algo que debe ocultarse. Dios dice la Escritura, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, no es algo que debe ocultarse en una casa, no. Si tú tienes una luz, que dijo el Señor Jesucristo, ningún hombre coloca una luz y lo coloca debajo de un talmud, es decir, no la va a esconder. Dios coloca el Evangelio y Dios no lo coloca para ocultarlo, sino para que se vaya a todo el mundo. Ese testimonio, el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver algo muy importante, 1 Corintios 15, 3, 11, buenas nuevas. En buenas nuevas del Evangelio vamos a verlo más explicado y vamos a leer acá un momento estos versículos, 1 Corintios 15 al 3, del versículo 3 dice: además te declaro, hermanos, el Evangelio que te he predicado, el cual recibiste, en el cual hermanos, el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que te he predicado, sois salvos, si no creéis en vano, porque primeramente te he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y apareció a Cefas, después a los 12, después apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último apóstol, a uno de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy,
y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos si habéis creído. Entonces, vamos a comenzar a desglosar un poco, a ver un poco de esto, de esto lo que está acá en primera de los Corintios. Dice en el versículo 3, Cristo murió. Cristo murió, es lo primero que dice, que Cristo murió. Cristo es la persona en quien debes creer para salvación. Cristo es la persona en quien debes creer para salvación, no creer en mí, es decir, en mí, Víctor, no creer en mí, no creer en lo que yo te estoy diciendo, sino lo que Cristo te dice, sino la persona de Cristo. En Él es que tienes que creer. En Él solamente. No tienes que creer en tus obras, en ti tampoco debes creer. Que tú puedes salvarte o hay algo bueno en ti, no debes creer eso. Debes creer en Jesucristo. Vamos a leer un momento en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. Dice, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Esto es algo muy importante. Luego dice cuál es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién es Dios fue manifestado en carne? Es decir, el Señor Jesucristo. Es decir, Jesucristo se humanó. Cuando digo Jesucristo se humanó, es que Dios se hizo hombre. Jesucristo se hizo hombre. ¿Ya? Dios se hizo hombre y anduvo entre nosotros. Dice, justificado en el Espíritu. Fue comprobable que Él era el Hijo de Dios. Vemos eso en las Escrituras. Es algo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Jesús es el Cristo, el Mesías prometido al Antiguo Testamento. Ahora bien, el Mesías, ya va. A veces nosotros no entendemos esto porque esto es algo que tiene algo que ver con entre Jesús primeramente se le reveló a los judíos, ¿cierto? Y ellos entienden más esto que nosotros. Nosotros podemos entender, poder tener una comprensión profunda de esto, incluso más que una persona que haya nacido en Israel. Pero esto es muy importante, el Mesías. Cuando dice el Mesías, que Jesucristo es el Mesías, es algo demasiado importante, porque Jesucristo, el Mesías, era aquel que vendría a librar, a salvar el pueblo de Israel de sus pecados. Y también claramente en las Escrituras se había visto que también se predicaría, que también se anunciaría a todas las naciones acerca del mensaje de Jesucristo, del Mesías. Eso lo podemos ver en los Salmos. Él es la persona principal del mensaje del Evangelio. Él es la persona principal. A fin de ser salvo, la fe de una persona debe estar exclusivamente en Jesucristo. Hay personas, hermanos, que lamentablemente están dependiendo de sus obras para su salvación. Puede ser que no lo crean, puede ser que simplemente no se han dado cuenta, pero hay personas que están dependiendo de sus buenas obras para su salvación, no fe en Cristo, sino en lo que ellos hicieron, en la decisión que tomaron. Bueno, yo soy salvo porque yo un día decidí ir a una iglesia y creer en Cristo. No está descansando en la obra que Jesucristo hizo. Me están diciendo, yo fui salvo. Y la única razón por la que soy salvo es porque Jesucristo vino y murió por mí en una cruz. Hace aproximadamente 2000 años atrás. Disculpe, hermanos, me están tocando acá. Un momento. Ahora está listo. Entonces, hermanos, a fin de ser salvos solamente tenemos que poner nuestra fe en Cristo. Disculpe.
Entonces, a fin de ser salvos solamente tenemos que creer en el Señor Jesucristo. Vamos a leer un momento acá Lucas. Lucas capítulo 24, versículo 44 al 48 dice, y Él les dijo, estas son las palabras que te hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Aquí está hablando el Señor Jesucristo a sus discípulos cuando se le aparece ya resucitado, ya había resucitado entre los muertos y se le aparece a sus discípulos, está diciendo esto. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito, y fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando de Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Primeramente, Jesucristo, ¿verdad? El Señor Jesucristo, Él está diciendo que lo que su obra, lo que Él hizo, ya estaba escrito. Es algo que Dios ya había profetizado por medio de sus profetas. Y estas personas, que por ejemplo Pedro, ellas eran judías, ellas habían escuchado de esto, ellos pueden saber acerca de esto. Ellos seguramente en las sinagogas habían escuchado leer a Isaías, tal vez Isaías 53. Ellos podían verificar esto, ellos tal vez habían escuchado los salmos, y había muchas personas que allí en Israel tenían cómo comprobar que Jesucristo era el Mesías. Pero lamentablemente lo que puede pasar con nosotros pues estaba pasando allí. Hombres se habían metido y habían colocado sus ideas, sus opiniones con respecto a la ley, con respecto a todas esas cosas que se dirigían al Señor Jesucristo y colocaron al Mesías de una forma que los cristianos cuando veían al Mesías lo veían de otra manera, es decir, ellos pensaban a un Mesías glorioso, reinante, que él iba a tener un palacio o algo así, más o menos se imaginaban que lo iba a librar de la esclavitud romana. Pero cuando ven a un Mesías, ¿verdad?, ensangrentado, muriendo en una cruz, ellos simplemente no les llegaba no llegaban a concebir que el Mesías sería Jesús. Pero lo que pasa es que no habían claramente estudiado, por ejemplo, el profeta Isaías, en particular en el capítulo 43, que el Mesías era necesario que padeciese, lo cual el Señor Jesucristo lo dijo, que muriera, ¿verdad? Y que al tercer día resucitase, y que luego se predicaran en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, lo cual sucedió, lo cual se está predicando y que hoy en día se está promoviendo el Evangelio, gracias a lo que Jesucristo hizo en la cruz. Entonces, vamos a seguir. Christos o Christos en griegos. En la traducción de la palabra hebrea Mesías, el término Cristo tiene tanto deidad como humanidad incorporada en sus significados. Sabemos claramente que el Señor Jesucristo es 100% hombre y también es 100%